Hola, ¿qué tal, curiosos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Itzy y como ya saben, soy una mexicana viviendo en Dublín. El día de hoy les traigo un video donde les voy a platicar sobre las 10 mejor carreras pagadas aquí en Irlanda. Y ya saben que siempre les traigo unos tips extras. Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. Como sabemos, las ingenierías aquí son de las más requeridas, las más solicitadas, pero pues últimamente se ha comprobado que ahora un perfil de aquel ingeniero que tiene más skills puede estar sobre alguien que tiene mucha experiencia. ¿A qué voy con esto? Les voy a dar el ejemplo de un ingeniero que es programador. Entonces supongamos que él ya sabe aparte diseñar, programar e implementar su sistema. Obviamente este va a tener más ventajas sobre aquel que a lo mejor tiene más años de experiencia. Así que las agencias, las empresas, las organizaciones están apostando más por estas personas, ¿vale? Pero ustedes me van a decir, oye Itzy, pero ya sabemos que las ingenierías son de alta demanda, pero queremos saber qué otras carreras tienen allá, pues ¿saben? Buena ganancia. Entonces aquí se las voy a decir. Vamos a empezar con la número 10. Los directores de marketing. Estas personitas, como sabemos, son los encargados de generar negocio dentro de las organizaciones y es por eso que está dentro de las mejores pagadas. Pueden llegar a ganar entre 25.800 hasta 75.800 euros anuales. En el noveno puesto tenemos a los pilotos. Ellos pueden llegar a ganar entre 28.600 hasta 88.700 euros anuales. Y bueno, claro, tienen que ganar bien porque pues estas personas tienen, aparte de una formación bastante rigurosa, una responsabilidad muy grande de llevar a la gente sana y salva a sus destinos. En el puesto número 8 tenemos a los profesores universitarios y es que obviamente ellos están encargados de la educación del país, así que también tienen una gran responsabilidad y ellos pueden llegar a ganar entre 38.000 euros hasta 106.000 euros anuales. Número 7. Ortodoncistas. Y si estás en Irlanda te habrás dado cuenta que ir al dentista o al ortodoncista es bastante caro. Sobre todo si te quieres poner como brackets y toda esta cosa, es bastante elevada de precio por acá. Pero ellos llegan a ganar entre 36.000 hasta 122.000 euros. En el puesto número 6 tenemos a los directores financieros. Y pues como sabemos, ellos son los encargados de administrar todos los presupuestos, gastos dentro de una organización. Así que ellos ven y evalúan los riesgos dentro de ella, económicamente hablando. Así que también tienen un cargo muy importante y con mucha responsabilidad. Ellos pueden llegar a ganar entre 40.000 euros hasta 124.000 euros anuales. Quinto lugar, directores ejecutivos. Ellos pueden llegar a ganar entre 42.900 euros hasta 135.000 euros anuales. En el cuarto lugar tenemos a los gerentes de banco. Ellos pueden llegar a ganar entre los 42.800 hasta los 145.000 euros anuales. Vamos a pasar a nuestro tercer lugar. Y claro que sí, ahí tenían que encontrarse los abogados. Ellos pueden llegar a ganar entre los 48.700 hasta los 151.000 euros anuales. Y cómo no, pues te pueden salvar hasta de una pena de muerte, ¿a poco no? En segundo lugar tenemos a los jueces. Ellos pueden llegar a ganar entre 60.100 euros hasta los 186.000 euros anuales. Y pues claro, sabemos que no es una tarea fácil, así que este sueldo está justificado. Y por último llegamos a nuestro primer lugar, que creo que ya se podrán imaginar quiénes son. Ellos son nuestros queridísimos doctores y cirujanos. Ellos pues muchas veces tienen que salvar vidas, así que su sueldo puede rondar entre los 71.600 hasta los 222.000 euros anuales. Y pues cómo no, claro que sabemos que ellos requieren de una larga preparación, de muchos años, un alto conocimiento y también un alto riesgo. Y bueno, curiosos, ya que saben cuáles son las 10 carreras mejor pagadas, también quiero mencionarles, ya les había contado en un video anterior que te voy a dejar por aquí arriba, porque de repente me preguntan, oye Itzy, pero quiero saber si mi carrera es de alta demanda. Bueno, pues puedes visitar este video donde les dejé el link de la lista de Critical Skills. También se las voy a dejar en este video, pero para que ustedes sepan en dónde se encuentra su carrera. Recuerden que no nada más es ver si tu carrera está en esa lista, dentro de las más solicitadas en el país. También tiene que prepararse para el puesto. A pesar de que, por ejemplo, una carrera de derecho, los abogados,
tú tienes una preparación en tu país, pero obviamente hay leyes que cambian en otro país. Entonces vas a necesitar mayor requerimientos porque a lo mejor necesitas aplicar un examen independientemente del idioma. Recuerden que el idioma es como ya se da por sentado que lo tienes, ¿vale? Que en este caso es el inglés. Otro tip que yo les doy es que cuando ustedes apliquen para otros trabajos desde sus países, que pueden aplicar, ya saben, por portales como el típico que se les menciona, que es el de Jobs.ai, Monsters, Indeed, LinkedIn, pero yo les voy a dar otros 2 portales donde ustedes pueden ver algunas aplicaciones y vacantes. El primero es recruiters.ai y ahí pueden ver como todo lo que se está solicitando. Pero aquí lo que yo les sugiero es que no manden CVs por mandar. Realmente analicen lo que la gente está pidiendo, las organizaciones, los reclutadores necesitan. Traten de apegarse lo más que puedan al perfil, para que si tú ves que hay habilidades que no tienes, bueno, las puedes desarrollar en cierto tiempo y decir, ok, ahorita no la tengo, me voy a meter a un curso y en unos 6 meses voy a aplicar para ese puesto de trabajo. Que a lo mejor no es lo mismo, pero ya te diste una idea de lo que están pidiendo, ¿vale? Otro portal es careersportal.ai. En este yo les sugiero que se den una vuelta porque también suben mucho material, videos, blogs de información de cómo prepararte para aplicar a ciertos puestos, a ciertas vacantes, cómo preparar tu CV, pero ya no como los típicos consejos que todos conocemos, como todo enfocado desde la perspectiva de lo que están buscando las organizaciones, las empresas, y también pues te dan tips los profesionales. Toda esta información está en inglés, yo lo sé, pero pues si tú quieres aplicar para una vacante de Critical Skills, pues ya tienes que tener el idioma, así que puede que a lo mejor y necesites primero prepararte en esto, pero no se puede llegar a un alto mando sin saber el idioma, porque me lo han llegado a preguntar, pero imagínate cómo te podría comunicar un médico en medio de una cirugía en otro idioma o con un medio inglés. Tienen que ser muy buenos en el idioma, ¿vale? Otro tip que aquí les quiero dar es que también busquen dentro de las empresas que tienen presencia internacional. Esto se los había mencionado en videos, en los lives de Instagram. Vamos a decir que yo soy ingeniero en sistemas, entonces quiero aplicar por una empresa como Microsoft, pero yo sé que hay varias sedes en todo el mundo. Entonces, con eso vas a aumentar la posibilidad de poder moverte a otras partes del mundo dentro de la misma empresa, ¿vale? Y para hacer esto, visiten ustedes aquellas que sean de su interés, y todos los portales de todas las grandes empresas tienen una sección que se llaman Careers. Y en esta sección van posteando todas las vacantes que ellos necesitan. Así que así tú también te puedes ir dando una idea qué es lo que están pidiendo o cómo puedes aplicar. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que haya sido de mucha utilidad. Fue bastante breve, pero creo que con mucha información importante. No olvides darle like, compartir con tus amigos porque sabes que me ayudas demasiado. Por acá está el botón de suscribirte. No olvides activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Por acá te dejo mis redes sociales, Facebook e Instagram. Te invito a que me sigas. Sin más, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos. Quinto lugar, directores ejecutivos. Ellos pueden llegar a ganar entre 42,000 pesos a 135,000 pesos. Bank managers. No, lo dije en inglés. Es que lo tengo en inglés.